Dios los bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Estamos hermana Myrna, Pastor Rick y yo soy hermano Darby. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Amen. Y estamos aquí haciendo el estudio que el título se llama Sufrimiento Duradero. Y la razón fue tópico es porque muchas veces como cristianos no pensamos que vamos a pasar sufrimientos. Pues sí, la palabra de Dios nunca ha dicho que no íbamos a pasar sufrimiento. Un frase que Jesucristo dijo es que siguiéndome a mí va a venir tribulaciones. Yeah. O yo soy visador, and I'm paraphrasing, que él va a ser victorioso. So, eso es lo que tenemos que tener en mente, es que el sufrimiento que pasamos en este momento es temporario y sabemos que estamos en una tierra caída, que como quiera va a haber sufrimiento por el pecado que está introducido en el mundo. Y nosotros tenemos un sufrimiento algunas veces como cristianos, pues temporario. Y nosotros vamos a ver versículos de ejemplos de personas en ese tiempo y cómo se aplica en los días de hoy. Y una cosa que notamos es con esta pandemia es que los cristianos pasaron por mucho sufrimiento, por igualmente muchas personas que no sirven al Señor. So, el trabajo no paró. Nosotros supuestos seguir trayendo la palabra a las personas porque este sufrimiento es temporario y son parte de los dolores de crecimiento que el mundo está pasando porque Jesucristo va a venir para atrás. Y estos son señales que nosotros tenemos que estar preparados cuando Él regrese. Y hay muchas personas que todavía no se sometieron a ese Señor y todavía no entiende por qué el Señor viene para atrás o no tienen conocimiento de Jesucristo. Y el trabajo de nosotros como discípulos traer esa noticia, buena noticia, el evangelio a las personas. Y en esta pandemia lo que sucedió con muchos cristianos es que se enfriaron un poco. Y yo quiero dejar ese parte en la mesa para los compañeros míos que están trabajando conmigo, que vamos a discutir esa parte que sucedió, que se enfriaron los cristianos algunos. And you're muted, Pastor. Amen. Amen. Yeah, vamos a darle gracias al Señor. Esta conversación va a estar muy interesante. ¿Verdad que sí? Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Señor, te damos gracias en esta tarde por esta oportunidad que tenemos de nuevo de entrar en los hogares de nuestros hermanos, Señor, y la iglesia y nuestras amistades. Gracias, Señor, porque tú todavía estás sentado en tu trono. Gracias, Señor, que como dijo Darby, tú vas a regresar a buscar a tu pueblo. Gracias, Señor, porque tú nos guardas, Señor, nos dirige, nos bendice. Padre, en estos momentos te pido que tu Santo Espíritu, Señor, nos unja para poder traer esta palabra, que todo lo que escuchen esta palabra puedan recibir bendición, ánimo, Señor, y salud. Padre, en el nombre de Jesús. Amen. Amen, amen. Amen. So, yeah. So, Esta cuestión de sufrimiento, ¿eh? So, en la ¿Qué mesa tú crees? pusimos, si creímos, vamos a discutir si hay muchos cristianos que se enfriaron en esta pandemia, antes de ir completamente en este tópico. Yeah. ¿Qué tú crees, Sister Myrna? Sister Myrna? Oh, okay. I was going to let Sister hermana Myrna ir primero, pero yo creo que sí, que hubo algunos se enfriaron, lo que llamamos enfriarse, es que como que el grado de el ánimo
en ánimo de seguir hacia adelante creyendo y ejerciendo su fe en Cristo, en su promesa, como que disminuyó un poco por causa de la presión de, um, de la pandemia, la inseguridad. Ujú. Y yo una vez hablé esto con los hermanos en la iglesia un día, que esta pandemia nos hizo cuestionar mucho nuestra teología y Ujú. nuestra relación con el Señor. Y rápidamente, porque quiero dejar que la hermana Myrna también contribuya, pero yo dije eso y es porque la manera que nosotros, el evangelio se ha aplicado aquí en los Estados Unidos es diferente a cómo se aplica tal vez en un país como Haití. Ujú. Aquí, si el Señor no te sana, pues te puede ir al médico. Y aún con eso, muchos vieron que el médico tampoco podía sanarlo. Pero en otros países, o te sana o te muere. Porque no tienen los recursos que tenemos nosotros aquí. A veces eso nos pone a nosotros como un poquito, como que nos echamos para atrás, como se dice. Bueno, si no me sana, pues voy al médico. Pero lo que mucha gente no sabe es que hay que tener fe para las dos cosas. You still have to have faith. Ujú. ¿Qué pasó? Sí, esta pandemia, a nosotros ver a muchos de nuestros compañeros y hermanos y hermanas en el Señor morirse, muchos dijeron, Señor, ¿por qué tú permitiste eso? En vez de preguntar, Señor, ¿por qué a mí no me pasó? Ujú. ¿Por qué no me pasó a mí? You know? Ujú. Yeah. Sister Myrna? No, exactamente. Se puede decir que el alejarse ha sido, es una palabra que se dice que la fe se ha menguado, porque cuando tenemos nuestra vista en el Señor en fe, fe indicando que creemos en la palabra de Dios, lo que Él ha dicho, y confiamos en Él, que todo lo que sucede, como Él es soberano, indicando que Él tiene el poder y Él puede, Él permite y todas las cosas que nos rodean no entienden por qué ciertos acontecimientos, muertes, enfermedades y dificultades han venido a través de estos tiempos de COVID. Y eso pues a través tenemos que entender que todas estas cosas traen tristeza, Ujú. trae confusión, trae miedo, ¿verdad? Da miedo porque no entendemos el por qué las cosas han pasado cuando no entendemos que Dios no ha llamado a nosotros a vivir una vida ¿cómo se dice? De buenas y buenas y buenas. Él dijo que en este mundo tendremos, ¿verdad? Problemas, tendremos tribulaciones, tendremos momentos de sufrimiento y él mismo sufrió. Sabemos que los apóstoles sufrieron y vamos a hablar de eso, lo más seguro podemos entrar en eso y vivir una vida delante de Cristo. Tenemos que recordar que todavía somos aunque somos de este mundo, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero que vivimos aquí y vamos a sufrir lo mismo que la palabra dice que el sol sale para el bien y el bueno y la lluvia cae para el bien y el bueno. Y porque creemos en Dios Todopoderoso y sabemos que su palabra dice que Él nos guardará, Él cuidará de nosotros, que cualquier cosa que nosotros le vayamos a pedir, Él ha de responder. Y cuando esas cosas no caen, cuando queremos o cuando esperamos, trae duda en nuestra vida. Y eso yo creo, especialmente que yo he oído, que no entienden y que se ha encontrado confusa de la palabra de Dios, porque si Él guarda de nosotros y cuida de nosotros, ¿por qué esto y aquello y tantas diferentes tragedias, ¿verdad? Muertes, enfermedades, escasez
han sucedido en la vida del cristiano, porque Amén. no entiende que es algo que vamos a pasar con él o sin él, pero vamos a entender que él ha prometido darnos el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Fortaleza, ¿por qué necesitamos fortaleza? Porque cuando esas cosas vienen, sabemos en quién podemos confiar y pararnos y esperar. Porque eso es otro fallo, que a veces no sabemos esperar en el Señor y confiar que Él nos dará esa paz, nos dará esa fortaleza para seguir adelante, confiando que Él es Dios Todopoderoso. Amén, amén. Y antes de ir el versículo de este día, si me puede hacer el favor, uno de ustedes leer lo que escribió Iris ahora mismo en este momento, si lo ven ahí. I don't have it. ¿Tú lo tienes ahí, pastor? No, ok, no tengo acceso. Ok, está bien, yo lo leo. No se How would apure. En mi opinión, no tuvieron una convicción de parte de ellos, porque cuando tú tienes una profunda convicción, no importa lo que venga de tú mantener en la fe. Si unas en la lucha, hablo de acuerdo a mi propio testimonio. Y cada persona tiene su testimonio por una razón. Uno es para comunicar a las otras personas la victoria en Jesús, pero también ese testimonio es para tú traer a recuerdo de todo que el Señor te ha sacado en el pasado. Eso es un tópico que yo y hermana Mer estamos hablando cuando empezamos, que paso por dolores ahora, pues el Señor me sanó de bastante, que sé que en el tiempo de Él me va a sanar de esto también. Pues si no me sana ahora o mañana, pues estoy sano cuando estoy en el cielo con Él. Y esa es la visión que uno tiene que tener, una convicción cristiana, porque uno no podemos seguir mirando al mundo. Si lo dejamos ir por el mundo, lo vamos a perder. Vamos a ir al versículo de esta tarde que se encuentra en Juan, y dame un momento ponerlo aquí. Juan capítulo 15 de 19 a 21, pues vamos a estar mirando más al 20. Juan capítulo 15 de 19 a 21 y déjame ver si lo pongo aquí para que lo vean igualmente. Dame un momento. Y aquí estamos. Ok. Aquí estamos en Juan capítulo 15 de versículos 19 a 21, mirando más a 20. Y a ver si lo puedo hacer un poco más grande, a ver si lo pueden ver un poco ahí. Y dicen en Juan, lo estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente. Si pertenecen al mundo, el mundo los amará como a uno de los suyos. De 19 a 21, pues vamos a estar mirando más al 20. Si pertenecen al mundo, el mundo los amará como a uno de los suyos. De 19 a 21, there you go. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elijo para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. Recuerdan lo que les dije. El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me habrán escuchado a mí, también los escucharán a ustedes. Les harán todo eso a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. Estamos viendo en ese versículo, especialmente el 20, lo que Jesús está diciendo es, si me ponen a mí en la cruz, ¿qué tú crees te van a hacer a ti? Y si te tienen odio a ti, no es que te tienen odio a ti, te tienen odio a ti porque tú sigues a mí, es quien ellos rechazaron, que es el Señor. Que el Señor mandó la su lección, porque dijimos cuando pensamos que estamos en un mundo caído, porque se introdució el pecado en el mundo. El Señor introdució la su lección, que es Jesucristo y la sangre de Jesucristo, y todavía los rechazaron. Hay muchas personas que no son salvos porque no se quieren someter y no quieren aceptar la su lección. Es como una persona que tú le das consejo, vamos a suponer, ¿por qué tú siempre estás pelado? Porque tú siempre estás gastando el dinero. ¿Cómo yo guardo el dinero? Pues tú lo pones en el banco. Ay, pues yo no quiero abrir una cuenta en el banco.
yo te introducí a su lección, pues tú no quieres coger ese consejo. Por eso tú estás en la situación que tú estás. Y eso es un ejemplo. Y le dejo a la mesa que quieran hablar de estos versículos. Yo quería, si puedo, el comentario de la hermana Edith, right? Que creo que tiene que ver con el sufrimiento. Entonces, como tú respondiste, todo el mundo va a lidiar con sufrimiento diferentemente. No todo el mundo va a pasar, no todo el mundo va a confrontar una prueba de la misma manera que tú la confrontas yo o Myrna. Todos vamos a tratar con eso, dependiendo del nivel que estemos. Porque a veces estamos a 90, a veces estamos a 30. Ojalá que cuando venga la prueba estemos a 90, you know? Pero a veces estamos a 30. Entonces, Romanos 5 dice, lo tengo en inglés, pero no tengo en español, pero dice, no solamente nosotros, sino que también en gloria. ¿Tú puedes traer Romanos 5:3? Is it possible? Would it be difficult? No, give me a second. Okay, yeah. Romans 5:3, right? Ajá. 5:3 y sigue hasta 5. Pero el punto es que parte de esta vida cristiana conlleva también sufrimiento. Y eso es lo que queremos demostrar en esta tarde. Que no todo el tiempo la vida cristiana va a ser una vida que vamos a estar encima de la montaña. Tenemos las valles también. Brother, I'm sorry. No, I got it now. I got it now. Give me one I'm sorry second. about Just because that. I didn't have it, so it wasn't cute. I know. It just came. Yeah. There we go. Yeah. Entonces, that's as large as I could get it. Okay, that's good, that's good. Y no solo esto, right? Versículo 3, Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. So, cuando pasamos por estas pruebas, o cuando pasamos por sufrimiento, podemos acusar a Dios, si tú quieres. Si tú quieres acusarlo. Y eso no lo va a estorbar a Él. Eso no lo va a estorbar a Él. Porque a veces nos confundimos. Pero, al fin y al cabo, el sufrimiento va a ser parte de nuestro caminar con el Señor. Entonces, ¿cómo lidiamos con el sufrimiento? Todo el mundo va a tratar diferente con el sufrimiento, pero como tú dices, Darby, la solución está en la palabra. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. Pero se le puede sacar provecho al sufrimiento. Amen, amen. Perdón, go ahead, hermana. No, simplemente como la hermana también mencionó que estamos en una naturaleza caída. Esta naturaleza que estamos aquí es caída. En otras palabras, vivimos en un estado de pecado, y eso afecta nuestro ser, nuestra vida. El problema a veces cuando uno se aleja es porque, como dije anteriormente, poniendo nuestra fe en el Señor, creyendo su palabra. El crecimiento, cuando pasamos por dificultades, sabemos que, como el pastor Rick mencionó, que la paciencia que viene a través de lo que Dios permite que pase en nuestra vida, porque es para crecimiento. Porque la paciencia viene siendo cuando esperamos o esperamos en Dios, pero para esperar en Dios tenemos que creer que Él nos va a ayudar en el espere, cuando estamos esperando en Él, esperando sea cual sea nuestra causa, sea el no tener, sea enfermedad, sea financiera, sea cual sea
situación, tenemos que aprender cómo esperar en Él. Y Amén. Dios, conociendo todas las cosas, en muchas ocasiones permite que nosotros pasemos por ciertas dificultades y tristeza, porque para nuestro beneficio. Porque mientras aprendemos cómo esperar en Él, crecemos. Y nosotros somos llamados para crecer en Él, creyendo en Él, en fe, y creyendo que nada es imposible para Él, porque Él lo ha dicho. Cuando nosotros lo unimos para orar, hablamos las promesas que Él nos ha dado, y Él ha prometido que Él puede hacer milagros y prodigios en nuestros medios. Que si creemos, Él puede hacer el milagro. Que si más de 2 personas creen en Él nos ayuda. Pues cuando pasan estas cosas, lo echamos un poco para atrás, porque no entendemos que todo es dependiendo de acuerdo a su propósito y su voluntad, así para con nosotros. Porque todos nosotros hemos sido llamados con un propósito y con un plan, ¿verdad? Para cada uno de nosotros, y dependiendo quiénes somos, Dios es el que nos está enseñando, permite ciertas cosas, y tenemos que entender también que a veces pasan dificultades y dificultades en nuestra vida por consecuencias de la forma en que nosotros estamos viviendo o hemos vivido, y tenemos que entender cómo esperar en el Señor. Y eso es entendiendo que no es una cosa que tú puedes pintar con una brocha, porque uno no sabe por qué uno está pasando por el sufrimiento. Y más importante, las personas que están viendo el sufrimiento de otra persona, tú no sabes por qué esa persona está pasando por sufrimiento. Y un ejemplo es porque el versículo que trajo Pastor Rick, ese versículo fue Pablo escribiendo por la razón que algunas personas creyentes pensaban que si un creyente estaba sufriendo, ellos estaban en pecado. Y sabemos, especialmente en la cultura latina, pentecostales, movimientos, que hay mucha gente que piensan así igualmente, que no es correcto, porque uno no sabe. Puede sí, puede ser por un pecado que uno está pasando. Muchas veces puede ser porque es para el Señor ayudarnos a nosotros madurarnos, enseñando y preparando el testimonio para que cuando ellos hablen con otra persona, ellos testifiquen: yo pasé por lo que tú pasaste, mira lo que el Señor me sacó. Entonces, hay muchas razones que pueden suceder. Uno no puede tener esa mente de juzgar y decir: oh, esa persona está en pecado, por eso ellos están pasando. Es como una vez me pasó a mí que una persona dijo: el Señor no te sana porque tú no tienes fe. Tú no sabes por qué el Señor está bregando conmigo en esta manera. Tú no sabes el pasado mío, qué son las veces que el Señor me ha sanado y de dónde el Señor me ha sacado. So, uno tiene que tener cuidado especial si somos amor, y nosotros supuesto señal amor de Jesucristo, cómo hablamos con personas. Que no sea la carne hablando, que sea espíritu. Y si tú no sabes para seguro, aguanta el labio. No abra la boca. Espera y confirma que sea el Señor que quiera hablar en ese momento. Okay, hermano. No, quería decir que podemos admitir, y yo admito, que al principio haber muertes sobre muchas personas como pastores, maestras, maestros, personas que conocemos, que Dios le ha usado poderosamente, que son personas que han tenido su fe en el Señor y ahora no están con nosotros. Como nunca hemos experimentado algo así, al principio uno sí, si no sentimos, si no trae pensamientos en nuestra mente de qué es lo que está pasando, entonces no somos humanos, entonces no tenemos pasión, ¿verdad? No tenemos amor para lo que está sucediendo, pero rápidamente a ir a la palabra del Señor, a confiar en Dios y poner nuestra fe en Dios. Dios trae esa paz que nos da el recordamiento de que en Él tenemos que poner nuestra fe y conocer que Él
conoce todo lo que está pasando y que nada lo coge a él, no, lo coge a él por sorpresa, porque confiamos que Dios está sobre todo. Una cosa que quería mencionar también, que a veces, como hemos oído que en el pasado la palabra era predicada para decir que nosotros a venir a los caminos del Señor íbamos a tener gozo sobrenatural y que todo lo iba a ir bien y que también ¿cómo se dice? En Juan 10:10 que dice en inglés que dice Dios nos ha dado vida en abundancia, ¿verdad? Y eso se ha usado mucho para decir, mi vida debe de estar de mejor en mejor y en gozo y en tener un buen tiempo y tener, fiestar de la vida que Dios me ha dado, pero no, en realidad tenemos que entender cuando Dios habla en su palabra y eso es sobre el gozo que el Espíritu da de que hemos sido librados de la carga del pecado y que ahora tenemos una relación con Dios que venga lo que venga, Dios nos da ese gozo que nos va a fortalecer y esa vida en abundancia que tiene que ver con que no somos de este mundo, sino del mundo eterno que es el reino de Dios. Amén, amén. Y vamos a ir, y ya cubrimos esta parte, porque quiero señalar, porque yo lo dividí en secciones, y dame un momento para señalarlo aquí, que ya vimos esta parte que lo discutimos, tipos de sufrimiento. Nosotros hablamos un parte de eso, hay diferentes tipos de sufrimiento, que una vez es enfermedad, porque cosas de mundo, vamos a suponer, sabemos que el mundo está caído, y sabemos que mucha de la gente que hacen y crecen la comida de nosotros no son buen mayordomía. So, que una vez la enfermedad de nosotros puede pasar porque ellos quieren más dinero, no están haciendo las cosas bien, no están limpiando el proceso de los pollos y eso, cosas así. Hay muchos videos de eso, de lo que sucede con la carne de pollo, que si se cae el piso, no lo lavan, lo tiran en la máquina, lo muelen como quiera, tienen mosquitos y no le importan. Eso sucede. Y por eso hay enfermedad en algunos de nosotros, porque el proceso fue que no habían gente de buen mayordomía que lo importaron, que tienen amor de Cristo. Dice, tú sabes que no voy a dar esa carne porque si no me lo comen yo mismo, no solo dar a mi prójimo. No hay personas pensando así. Y entonces la enfermedad viene por esa razón. Por eso tuve gente que come ensalada porque están usando agua sucia para limpiar la ensalada. Y entonces en el proceso tuve gente que le dan enfermedad de estómago y caen en el hospital y una persona muere. Esos son un tipos de sufrimiento, porque el mundo caído, la gente no sirve en el Señor y no somos buen mayordomía. Otras cosas son cosas naturales como tormentas y la gente muere en tormentas. Algunas veces es como lo que estamos pasando la pandemia. No sabemos por qué está pasando, pues sí sabemos con una visión cristocéntrica que está pasando porque el Señor es soberano. Y es por una cosa u otra, es para glorificar al Señor y para traer más personas a los pies de Dios. Pues sabemos que también esto sucede porque el mundo está caído. Y hay mucha gente, ser humano, que se quieren creer como Dios y están creando cosas que no deben ser. Como Pastor Sam mencionó en uno de los programas esta semana, yo creo que fue, the cloning. Que hay personas que están siendo en ciencia que si se te murió el perro, no te apures, yo te puedo hacer, dame una uña de ese perro, yo te hago otro el mismo igual. Cosas así que están sucediendo y con el futuro es porque quieren ser otra persona. Pues sabemos que no va a ser la gente que son de mediano o pobre que eso va a suceder, son los gente de poder, de mucho dinero, que quieren ser eso porque quieren ir contra Dios y quieren vivir para siempre, pues eso no fue lo que el Señor entendió, porque eso es lo que hizo Adán y Eva, que querían ser como Dios y pecaron, y por eso el Señor lo botó de la jardín, porque si no, si ellos siguieron así y podían vivir para siempre, ¿qué sucediera para nosotros?
Teníamos que ir en la manera que estamos caminando porque el Señor quería introducir una solución que podemos depender de Él, no de nosotros. Él es Dios. Él lo crió a nosotros, no nosotros que lo mandamos. Y ese pensamiento que tenemos que tener, nosotros no los mandamos. So, esos son diferentes tipos de sufrimiento. Ahora vamos a las segundas. Dame un momento. Grados de sufrimientos. La progresión religiosa puede tomar una variedad de formas. Puede ser personal, como amistades rotas, familiar, como ser repuesto por padres y hermanos. Jesús habló de esto en Lucas 21:16, emocionalmente, verbal, como amansarse, insultas, acusados, como se ve en Salmo 42:10, social, acupuncional, funcionalmente, todas estas cosas que pueden suceder. Y vamos a ir por cada una. Una es que quiero hablar es que sabemos que cuando Jesús dijo que nosotros lo casamos, somos unos y dejamos los padres atrás. ¿Y por qué esa razón es? Uno es porque somos unos y ahora tenemos que coger tiempo para nosotros conocernos y conocernos en el Señor. So, vamos a suponer, cuando yo y mi esposa me casé, como ejemplos, tenemos que vivir juntos, ahora somos casados, y estamos conociendo nosotros en el Señor, por conociendo el Señor igualmente. Estamos en ese camino juntos. Por una cosa que puede suceder es que si tus padres no sirven al Señor, se van a enojar porque tú estás muy preocupado con las cosas del Señor y van a decir que tú no tienes tiempo para tu mamá, tú no tienes tiempo para tu familia, porque tú estás metido mucho en las iglesias. ¿A quién no lo pasaba una cosa así? Ese es un ejemplo. So, eso que puede suceder, cosas así puede suceder con la familia, que entonces ellos no tienen conocimiento del Señor, crees que tú estás gastando mucho tiempo en el Señor, te amenazan, te dicen cosas como, ¿por qué tú estás botando todo tu dinero en la iglesia? Ellos son todo hipócritas. Esas son cosas que pueden pasar a nosotros y nosotros sufrimos porque amamos la familia de nosotros, pues amamos el Señor también. Y lo que queremos es que ellos conozcan el Señor como nosotros. Pues sufrimos porque ellos no conocen el Señor y no quieren someterse al Señor. Y lo dejo a la mesa. Bien. Hasta Cristo dijo ahí, ¿verdad? Que si lo han perseguido a él, también a nosotros nos va a pasar. Y tenemos el ejemplo también que Cristo en una ocasión vino uno de los apóstoles y dijo, tu mamá y tus hermanos te están buscando. Y él dijo, mis hermanos son los que me siguen. En otras palabras, él pudo decir que mi familia no cree en mí y yo no estoy preocupado por eso ahora mismo, sino por los que me siguen y escuchan mi palabra. Y es el ejemplo. Y podemos decirlo, pero él era Cristo, él era Dios y él podía separarse de esa forma, pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios para darnos esa fortaleza para poder entender y separar lo que es para nuestro bienestar y para lo que no nos conviene. A veces enseñando el amor ¿cómo se dice? El amor de Dios en nuestra familia, sí, lo vamos a ganar, pero a veces también hay familiares que rechazan nuestra forma de servirle al Señor y trae mucho palabras que afectan, ¿verdad? Palabras que no hieren. Ahora tenemos que buscar dirección de Dios para saber cómo tratar en esa forma y sabemos que todos nosotros oramos por nuestra familia, pero también tenemos que entender que el sufrimiento que viene es porque ellos están separados, no entienden y el enemigo usa personas que son débiles, que no tienen el entendimiento para atacarnos y vamos a pasar por eso. Sea familia, sea una persona que no conocemos, que no han oído hablar del Señor, que nos ven
¿cómo es? En el camino para la iglesia ayudando a otros. No van a criticar porque el mundo hoy en día está, ¿cómo se dice? Al revés. Lo que es ven lo que es bueno, malo, y lo que es malo, bueno. Y pueden vernos ayudando y no lo entienden. Pero eso es parte del sufrimiento que vamos a tener. Yo estaba pensando que muchos dicen, ay, están sufriendo. ¿Por qué estás sufriendo? Porque no me aprobaron para un préstamo. Quiero comprar un condominio que vale $250,000. Y estoy sufriendo porque no me aprobaron. Pero entonces, la cosa aquí es, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Por qué tú sufres? A mí, ¿verdaderamente estás sufriendo? ¿O es un capricho? You know? Y eso se debe muchas veces a nuestra cultura. Yo no quiero un Ford, yo quiero un Mercedes-Benz. Ay, estoy sufriendo, pastora, por mí. ¿Qué pasó? Ay, tengo una oración secreta, no te puedo decir, pero ora por mí. Entonces, la oración es que quieren un Mercedes-Benz, un Benz, y no, pero espérate, you can buy a Ford or a Nissan. Pero y ese es el sufrimiento. Mientras tanto, otras personas están sufriendo porque le dieron un diagnóstico de un cáncer. Entonces, ahora cambia la cosa. Ahora, lo que esa persona quiere, que está diagnosticada con una enfermedad incurable, quieren sanidad y están sufriendo, ¿viste? So, tenemos que chequear qué es lo que te está causando a ti sufrir. Entonces, ¿y cómo le puedes sacar provecho a ese sufrimiento? Dios te está bendiciendo, Dios te está castigando. ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, nuestra cultura nos enseña muchas veces que si estamos pasando por sufrimiento, como dijimos ahorita, tú tienes que estar en pecado. Tú pecaste. En el libro de Juan, cuando hablan del ciego, le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? ¿Él o su padre? O sea, entonces, Jesus had to shut that down. Eso es de un momentito. Aquí no pecó, no pecaron sus padres, él no pecó, esto para que Dios sea glorificado. Amén. Y ¿cómo se entiende eso? Go ahead, es el ejemplo de que tenemos que tener una visión cristocéntrica, mantener los ojos en el cielo, no en el mundo. Porque si miramos al mundo de lado izquierda y derecha, eso molda la manera que nosotros caminamos. La cosmovisión. Y la razón que, como dimos en la clase, toda la clase que damos es con un propósito. La clase que dimos de la iglesia es porque sabemos que tenemos que estar en la iglesia, porque muchas de las personas que están en la iglesia tienen un acuerdo, propósito, que caminan en el Señor. Esas son las personas que tú deben depender. Eso no dice que todo el mundo es perfecto en la iglesia. La iglesia está llena de gente que son imperfectas, por están caminando a una posición de perfección que Jesús lo está llevando. Por lo menos, si tú estás en la iglesia, tú puedes ver el Señor bregando con una persona. Oh, mira cómo el Señor está bendiciendo a esa persona. Mira el crecimiento de esa persona. Yo quiero ser así. Yo quiero madurar, saber más de la palabra, estudiar más de la palabra. Pues si tú nunca estás yendo a la iglesia, eso no va a suceder. Si tú estás yendo culto nada más por Facebook, por televisión, tú no vas a crecer, no vas a madurar. Tú vas a seguir comiendo baby food. Eso es lo que va a hacer. Uno tiene que ser parte de una iglesia para tener una convicción cristiana, porque vamos a suponer, entonces hay acostumbrabilidad, porque si tú estás al lado de mí y yo te amo de verdad como Cristo te ama, y tú estás haciendo algo incorrecto, yo debo ir a donde ti con amor, decir, mira, ten cuidado como tú estás haciendo eso, porque tú sabes que Jesús no quiere que tú hagas eso en esa manera. Hay mejor maneras de hacer las cosas. Ponga tu visión en el Señor. Lee este versículo. Esas son las maneras que uno puede apoyar a una persona sin juzgar a la persona con todo el amor del Señor. Jesús lo hizo mucho. Muchas veces las palabras que estaba hablando son palabras del Viejo Testamento que estaba usando. Está enseñando a nosotros como ser humano cómo nosotros debimos apoyar personas usando la escritura.
Y eso es bien importante en estos días porque lo que está sucediendo en muchas iglesias igualmente es que están diciendo que no se necesita la Biblia ya. Hay un pastor ahora famoso que dijo eso. Oh, tenemos Jesús ya, no necesitamos la palabra ya. La palabra de Dios revela Jesucristo y revela la voluntad moral de Dios. So, sin la palabra no podemos entender eso y no hay crecimientos. No, sabemos que no, la palabra no es simplemente un libro que está escrito con palabras, sino que es viva. La Amén. palabra de Dios es viva porque fue escrita a través del Espíritu Santo usando la humanidad de las personas que lo escribieron. Y es vitamina, es comida para nuestro espíritu. Y si no escudriñamos la palabra de Dios y la estudiamos, y eso es algo que, pues, yo leí ya el libro de Mateo, leí de Génesis a Revelación, basta. No basta porque nos olvidamos, nuestra mente nos falla. Hay muchas porciones en la escritura que en esos momentos que la hemos leído, estamos estudiando, pero hay porciones que cuando la leemos otra vez, Dios no habla, porque es viva porque es la palabra de Dios y nos alimenta y es necesario estudiarla todos los días. A veces hay personas que pueden estudiarla hasta más de un día y personas que no pueden, pero escucharla y no solamente escucharla, sino saborear, poner atención a las palabras que hemos escuchado y entender qué es lo que Dios nos está hablando para el crecimiento espiritual, porque este cuerpo, como dice, tenemos que morir al cuerpo. ¿Por qué? Porque si dejamos que el cuerpo sea nuestra guía, vamos a caer en muchas diferentes errores, vamos a debilitarnos en tantas diferentes formas. No vamos a ser perfectos, pero sí podemos dejar que si algo me atacó, sea por una situación que vi, por una tristeza que estoy pasando, la palabra de Dios alimenta el espíritu para que el espíritu pueda sobrepasar los sentimientos y los pensamientos que vienen a este cuerpo. Porque tenemos que recordar también que muchas de nuestras debilidades empiezan en la mente. Y sabemos que la palabra de Dios dice que tenemos que borrar lo que tenemos en la mente y llenarnos con la palabra de Dios, que es la que nos va a instruir para poder fortalecernos y entender. Y tenemos que pensar también, yo no quiero morir, yo no quiero sufrir, yo no quiero pasar por diferentes situaciones o más. No quiero sentir dolor por un ser querido, por ciertas cosas que están pasando en el mundo, pero esa parte de las emociones es por el amor de Dios, para que podamos seguir buscando de Dios y seguir ayudando como Dios nos guía, pero no es para deprimirnos de esas cosas y para sentir que Dios ya no nos escucha o que ya Dios no ve lo que está pasando, sino que tenemos que dejar esta carne es, ¿cómo se dice? Hay una palabra que se dice, es traicionera. Es traicionera al espíritu. Y por eso es que dice, agajándonos de la palabra con temor y temblor, ¿verdad? Tenemos que agajarnos. Y cuando decimos esta carne, no necesariamente el cuerpo físico, la carne como el interior que es ese espíritu que es contrario a las cosas de Dios, right? Y quería decir que entonces, que tú puedes mirar el sufrimiento y esto viene con el tiempo, right? Por eso que es bueno hacer estas cosas que estamos haciendo hoy, estudiar, orar, unirnos con los hermanos. Algunas personas no van a poder venir en persona a la iglesia. Y si hay una razón, todo el mundo tiene situaciones distintas. Lo que decimos es que si puedes llegarte a la iglesia, lo preferible es eso, porque hay algo especial cuando se unen los hermanos. Es una bendición.
You know, ¿cómo es? Cuán hermoso es ver como se unen los, you know, Psalms. Ajá. Como, right? Cuál El hermoso es salmi- unirnos los unos, right? los hermanos, En armonía. en armonía. You know, right? Y es una bendición. Hey, eso es una bendición. Pero nuestro Dios es más grande que esas cuatro paredes. Lo entendemos. Lo entendemos. Si puede llegar, vamos a la iglesia. Pero quería decir también que si le podemos sacar provecho al sufrimiento, puede ser el sufrimiento una bendición. Esta es mi pregunta. Could it be? ¿Puede ser el sufrimiento una bendición? ¿Qué dicen los hermanos? Yo digo que sí puede ser. Pero quiero tocar otra cosa, ejemplo que tú dijiste, Yes, okay, just a step sorry. back, que uno puede perder bendiciones por no estar con los hermanos. Yes. Uno puede perder un esfuerzo que el Señor está ayudando. Tú puedes perder un mensaje. Y la razón uso es el culto que pasó el domingo pasado. Que Espíritu Santo vino, había gentes que hablaron en lenguas, hay gentes que translucieron, hay gentes que bailaron en el Espíritu. Eso es, tú no puedes coger todo eso completamente por Facebook. Te va a perder algo, se va a perder algo. Tú tienes que estar ahí. Hay razón que la iglesia existe, es porque el Señor quería que nosotros los asambleanos juntos. Si era por video, tuviera en los viejos testamentos video, ya dije, sí, te pueden ensamblar por Facebook y ya está, no tienen que estar juntos. Eso no fue lo que él dijo. Él dijo, usted se tiene que asamblar juntos como una compañía. Cuando tú usas esa palabra en inglés, compañía, y se encuentra en el Viejo Testamento, compañía es como un grupo de ejército, soldados juntos. Una compañía en el ejército es de 80 hasta 100 personas juntos. Eso dice que el Señor siempre quería que nosotros estemos juntos, no separados, no tú adorando de lejos. Él quería que nosotros sea una comunidad, porque la comunidad ayuda a todo mundo. Se entiende cuando una persona está sufriendo y necesita ayuda. Se entiende cuando una persona necesita oración. Todo eso sucede cuando uno es parte de una comunidad. Es por eso es que se necesita la iglesia y nosotros somos llamados a asamblear juntos. Es porque tú ves en esta pandemia algunas personas se sintieron solo porque no estamos adorando juntos. Que sea que tenemos Facebook, eso está bien en cuando, si no estamos juntos, algunas personas se pusieron bien débil espiritualmente. Darby, y te voy a decir algo. Y esa actitud es seeping in to the church, de que lo puedo hacer de lejos. Hasta en el trabajo, muchas compañías han tenido dificultades tratando de traer a sus trabajadores de nuevo a estar en persona. Y se pierde algo. Aún, mira, fíjate, tú dijiste eso de la iglesia, que se pierde algo cuando no estamos juntos, esa experiencia humana, esa experiencia de tú a tú. Y muchas de las compañías están diciendo, estamos perdiendo eso, ese toque personal. So, no es casualidad de que el salmista lo dice y la iglesia habla de que es necesario estar juntos. So, estoy de acuerdo contigo. Pero también entendemos que buenas personas no van a poder llegar. Ahora, si es porque no quieres llegar, porque te acostumbraste a estar, lo dijeron en televisión el otro día, en chancleta y en pajamas, trabajando de casa, alguna gente se acostumbraron a eso y no lo quieren soltar. Y eso no queremos eso. Algunas personas se dejaron por la noticia y la convención del mundo y le asustaron al punto que no quieren salir. Y ese es el otro problema, porque se están poniendo su mente y su fe en la noticia y no es Jesús que salva, que recasa. Él lo sacó a nosotros de un mundo que nos estaba destruyendo a nosotros. Somos salvos por la sangre de Jesús y eso lo olvidamos algunas veces y no debe ser. Y cuando uno está en la iglesia juntos, cuando cogimos comunión, ese es un recuerdo. La razón que Jesús mandó a nosotros ser el recuerdo de la comunión es para recordarnos quién somos nosotros. Somos parte de una comunidad y tenemos poder y fe en Jesús. Esa es la razón que nosotros estamos haciendo comunión. No nada más porque,
oh, Señor, perdóname mi pecado, de recordarte de eso. Debes recordarte de eso todos los días, porque nosotros somos seres humanos y tú no sabes qué salió de tu boca un día que para ti no fue un pecado, pues para la otra persona sí lo cogió como pecado. So, nosotros tenemos que entender que somos parte de una comunidad. Pastor Rick, si tú puedes leer y te lo pones en el chat. Quería añadir algo sobre la cena de la comunión, que una cena es donde nosotros los reunimos para expresar nuestro amor y nuestra unión y compartir. Pero quería también decir, ya que estábamos hablando en Hebreos 10:25, lo estaba buscando, que dice, Hebreos 10:25, que dice, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuánto más en estos tiempos? No solamente que debemos de solamente venir, cuánto más, especialmente en los tiempos que estamos viviendo, cuando él dice que esos días se están acercando. El escritor de Hebreo está diciendo, mientras nos acercamos más a los últimos días, que van a estar hasta más peligrosos, más tribulaciones, más dificultades. Cuánto más por esos días debemos de unirnos y no dejar de estar unidos. Solamente lo dice en el Viejo Testamento, sino en Hebreos, en el Nuevo Testamento. Y si no estamos en ese libro de Hebreos, ellos no estaban yendo a una iglesia como nosotros estamos yendo. Ellos se estaban reuniendo en casas, en grupos de 10, de 20, lo que podían quepar en la casa. Y eso es una manera que nosotros podíamos ser en esta pandemia igualmente. Que nosotros no pensamos, y eso sucede cuando no sigue leyendo la palabra de Dios, pues no tiene guianza de Espíritu de Dios, porque si tú estás en la palabra, tú dices, me siento solo, dase una llamada, hermana, ¿qué tú estás haciendo? ¿Tú quieres venir para acá? Pastor Rick, ¿qué estás haciendo? Trae tú y tu esposa, ven para acá, y ahí está el grupito y pueden adorar y todo eso, y yo sé que Pastor Rick puede cantar, que no se deje de aguaje, pues puede traer la adoración. Entonces tú sabes que así la manera puede ser el culto. Y solamente se puede hacer si tenemos esa confianza, y no podemos tener confianza si no tenemos una relación. Porque muchas personas se encuentran solos, pero coge el teléfono y llámanos. Llamarnos uno a los otros y reunirnos. Amen. Amen. What am I reading? ¿Qué voy a leer? No, Myrna ready. I was going to put in the chat for you to read it, but that was Hebrews 8, and Myrna lo leo. So ahora vamos a la parte. Ahora vamos a la parte de verdadero sobre el sufrimiento, lo verdad del sufrimiento. Que el sufrimiento es inevitable, y eso va a ser, si pueden seguir conmigo, a 2 Timoteo de capítulo 3 de 11 a 15, mirando más en 12 por de 11 a 15. Okay, so dice, let me find it. Ready? Yes. Dice, sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado, y como fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra, pero el Señor me rescató de todo eso. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución, pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes, engañarán a otros y ellos mismos se engañarán. Ellos mismos serán engañados. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que te he enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene con confiar en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y vimos en el versículo 12, que lo vamos a enfocar en ese momento, que dice, todo el que quiere vivir una vida de sumisión, oye eso, vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, sufriría persecución. Una de cosas de que puede suceder de persecución, que está en lo que hablamos un poco minuto atrás, es que
si tú te fijas que tú sirves a Jesús, y un ejemplo es como Chick-fil-A. La compañía Chick-fil-A, el jefe más grande es cristiano, él sirve al Señor. Y una vez las cosas que sale de él es defendiendo las cosas del Señor. Y hay muchas veces que hay estados que no quieren que pongan su compañía en ese estado porque no está en acuerdo del gobernador de ese estado. So, vamos a suponer, él dice que la palabra dice, no que está diciendo de él mismo, que no debe haber un hombre casándose con hombre, mujer con mujer, que el Señor nos hizo nosotros en su imagen, hombre y mujer. Él dice eso y seguir a los gobernadores de esos estados que están en acuerdo con las agendas homosexuales, que él tiene odio a los homosexuales. O como ellos no leen la palabra, no entiende que es más que está diciendo que la palabra de Dios revela la manera que el mundo supuesto tal y que su fe cae con el Señor y seguida quieren quitarle el negocio, quieren cerrar el negocio y todo eso. Pues él no ha cambiado porque tiene fe en el Señor. Él no le falta dinero a esa familia y ninguno de esos dueños, porque muchos de los dueños de esos Chick-fil-A son gente de fe, no le falta nada a ellos. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que va a haber batallas así y más en estos días, que gente te va a decir, oh, tú vas a perder tu dinero, tu negocio. Es como el fotógrafo. Si él saca muchos de las fotos de bodas, entonces una persona homosexual matrimonio dice, quiero que tú saques fotos de mi boda, y él dice, es contra mi fe, no puedo hacer eso. Lo llevan a corte, lo hacen una demanda y él pierde su negocio. Todo porque él quiere depender y hacer las cosas correctamente de camino en el Señor. So, ese es el ejemplo. Let me stop share here. Unas semanas atrás, real quick, hablaron de un Chick-fil-A, creo que en California somewhere, en donde era tanto the traffic que estaba pasando que tuvo que meterse a la ciudad. Yep. California. Yeah. En California, porque gente estaban haciendo, querían unos sándwiches de ¿cómo se llama? Chick-fil-A. ¿Qué se llama? Chick-fil-A. Querían unos sándwiches de ahí que they were making tapones, they were causing un tapón, congestión de tráfico, solamente por comprar un sándwich de eso. Yeah. Y sin embargo, el enemigo quiere atacar tanto y hacernos pensar que si estamos en Cristo, que estamos en la minoría, pero lo que estamos en Cristo somos mayoría por aquel que murió por nosotros. Amén. Amén. Pero sigamos. Y el mundo quiere turbar eso de la mente de nosotros. Y por eso es que nosotros tenemos que tener una convicción cristiana. Por eso tenemos que estar juntos en la iglesia. We have the fellowship. Estas son cosas que tenemos que hacer porque el mundo está atacando. También necesitamos usar los alimentos de las disciplinas espirituales. Está leyendo la palabra, orando, ayunando. Todos esos son alimentos para nosotros ayudarnos en la batalla que viene y está atacando a nosotros como creyentes. Ahora mismo, las oficinas políticos, hay políticos que dicen que son cristianos por la manera que ellos testifican, son contra Jesús. Esas son cosas que estamos viendo ahora, como la agenda que están diciendo que un hombre que se cambia a mujer puede estar en competencia con mujer. No es posible. Con las mujeres. No es posible. Hay algunos políticos que se ofenden y dicen que uno es hate, ¿cómo se dice? Que odian. Que odian. Yeah. Y no es cierto. No es cierto. Dios. Una pregunta. Yes. Gracias. Okay. No, que estaba pensando en el sufrimiento todavía ahora. Entonces, no sé si me estoy yendo adelante, pero cuando sufrimos, ¿qué hacemos? ¿Maldecimos o oramos? Right? Ahí tú sabes que cómo tú estás en tu nivel con el Señor. Solamente estoy trayendo eso y poniéndolo allá afuera para que una pregunta. Cuando estamos sufriendo, cuando estamos pasando por prueba, ¿maldecimos o oramos a Dios? Right? So, tenemos opciones.
Por eso que preguntaba ahorita si podemos sacar, si puede ser el sufrimiento una bendición. Puede ser, sí o no. Y muchos van a decir que no. Pero yo aprendí durante este COVID, se aprendió tanto. No sé cuántos de ustedes allá afuera aprendieron algo con COVID. Yo aprendí muchas cosas durante COVID. Aprendí que yo puedo orar más que de lo que estaba poniendo, que de lo que estaba orando antes. Aprendí que yo puedo orar. Exactamente. Porque no teníamos otra opción. Me vi, hubo un momento que me vi como Dios me ve y me sentía bien pequeño porque este COVID nos tenía encerrado con miedo. Estábamos tratando de evitar contaminarnos con un germen tan pequeñito, y como dice el pastor Sam, que ese germen se mataba con agua caliente y jabón, pero nos tenía aterrorizados y muchos cuestionando nuestra fe. ¿Dónde estás tú, Dios? ¿Dónde estás tú? Esto no es posible, Dios. Y muchos ministerios se estancaron y hermanos de la iglesia se fueron. Dijeron esto no es posible. ¿Cómo puede ser esto? Yo soy cristiano. Y ahora mismo hay personas que están pensando, ¿será esta la gran tribulación? Y están dudando porque fuera mucha teología que se está predicando todavía. Y si es verdad que entonces la iglesia no pasa por sufrimiento y tribulación, no la gran tribulación, pero tribulación con letra pequeña, estamos pasando tribulación. Y no solamente guerra, sino rumores de guerra, plaga, enfermedad. Bueno, ustedes saben, pueden. Yes, sister. Yo diría que lo que hemos pasado, Dios lo ha permitido porque lo más seguro ya estaba en el plan de Dios, porque no lo coge por sorpresa. Pero para nosotros, yo creo que todos aquellos que buscan de Dios, aunque al principio fue algo, ¿cómo se dice?, de temor, de posiblemente un poco de confusión de qué es lo que está pasando. Estamos viviendo un tiempo, pero a la larga, al que de veramente busca de Dios, pues nos agradamos del Señor y hemos entendido de que Dios se espera más de nosotros. Yes. Como la palabra en segunda de Crónicas 7:14, que dice, si mi pueblo, ¿verdad? My people que es llamado por mi nombre, se humille delante de Dios y busca de Dios. I'm paraphrasing, of course. Yo lo iré. Yo iré y sanará. Amén. Y para, ¿cómo se dice? Hay un dicho que dice, para el buen entendedor, para el buen entendedor, pocas palabras bastan. Y yo creo que el Espíritu nos ha dado entendimiento de que tenemos que acercarnos más a Dios. Amén. De que tenemos que buscar más de Dios. Que debemos que no estamos andando como Dios espera de nosotros andar y acercarnos a Él. Y vivir una vida que también no es como es un abierto de ojo de que, ¿sabe qué? Esto puede ser, tú sabes, el tiempo de el Señor venir para su iglesia. Estamos preparados. Estamos de veras aferrados, tú sabes, en las cosas de Dios, predicando al perdido, al que está perdido, al que está confuso, al que está viviendo en temor, tú sabes, peor, porque no sabe de dónde ha venido toda esa cosa y que lo espera, tú sabes, mañana. Y yo para mi entendimiento es que Dios nos ha ayudado a entender que sí, tenemos que orar más. Mira, Romanos 5, que leímos ahorita, rapidito, que dice que la tribulación no purifica. El sufrimiento crea en nosotros un carácter, nos va fortaleciendo y podemos entonces ver la mano de Dios en nuestra debilidad. Cuando estamos sufriendo, ahí vemos donde Dios se mete y nos levanta y nos sostiene.
¿Cuántos de nosotros estamos hoy aquí y pasamos por ese sufrimiento? Vimos gente morirse en nuestra familia, gente enfermarse, y sin embargo, la plaga no tocó tu morada. That's powerful. O sea, porque nos mantuvimos y le sacamos provecho hasta a este sufrimiento. Ayunamos, oramos, cantamos, lloramos y no le dimos la espalda al Señor. ¿Cuántas veces por poco muchos dijeron, yo no puedo, voy a regresar, me voy para el mundo de nuevo? Pero tuvo Jehová con nosotros como poderoso gigante y nos aguantó y no le dimos la espalda al Señor. Porque produjo esta prueba, produjo carácter en nosotros. Amen. Amen. Y Jenny puso Filipenses 4, versículos 6 y 7. Y déjame si lo pongo aquí un momento. Yes. By prayer and supplication, right? Ajá. So, por nada es... Oh, I can't do it. Nada estéis Amén. afanosos, si no sean afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, quedará a vosotros, quedará en vuestras corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. You knocked it out of the ballpark, Jenny. Oh yeah. Esa es. Y eso va con la convicción de nosotros, que debe ser convicción cristiana. Mantenga tus ojos en él. Entonces esa ansiedad que tenemos y que pasó por la pandemia no debe suceder, porque sabemos quién es victorioso, que es Jesús, y quién servimos a Jesús. Eso es una cosa que tenemos que tener en mente. También, estamos cerca de acabar, dame un momento, bájale esto aquí. I'm juggling. No. El sufrimiento transforma. El Señor es amable a usar nosotros sufrimiento para darnos una imagen de Cristo que se puede conseguir en Romanos 8, 28 y 29. Sufriendo es temporario. Que nosotros sufrimos igualmente es con sufrimiento Jesucristo. Cuando sufrimos nosotros, Jesús está sufriendo con nosotros. Pues él promesa a nosotros que un día vamos a ver su gloria, que vimos eso en Romanos 8, 17. Y para terminar, quiero nosotros analizar el versículo de 1 de Pedro, capítulo 5, de 9 a 11. Y deja ponerlo acá. Entonces, want me to read it? ¿Quieres que lo lea? Yep. Okay. So dice, manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Amén. Y lo que vimos ahí, tenemos que, cuando leímos la palabra, tenemos que siempre estudiar el contexto de ese día y cómo se aplica hoy. Vimos en versículo 9, lo que está sufriendo, los creyentes que están sufriendo es los romanos que están atacando a los creyentes. En ese tiempo están usando los creyentes como, how you say candlestick? Torchas. Como torchas humanas. Que ellos cogían y ponían el ser humano y lo ponían a quemar. Y así se alumbraba la ciudad. Ese es lo que estaba sufriendo ellos en esos días. Y una vez cuando uno no lee la palabra y dijimos que estamos sufriendo, compara el sufrimiento que ellos están pasando y dime si de verdad tú estás sufriendo. Cuando tú dices estoy sufriendo por Jesús, verifica con la palabra de Dios que sí estás sufriendo por Jesús. ¿Tú entiendes?
Que eso es lo que tenemos que ver cuando vimos a analizar la palabra de Dios, ver el contexto de ese día y cómo se aplica hoy. Sí podemos sufrir para Jesús hoy, pues no hacer igualmente ese sufrimiento como ellos están pasando. Hay algunos países en el mundo que sí están sufriendo así, como en la India, que están matando pastores, en Pakistán, que están cortando los pastores en piezas. Esos son lugares que de verdad hay persecución fuerte. Pues aquí en los Estados Unidos sí pasamos persecución, pues no es que estamos pasando lo que ellos están pasando. La manera que estamos sufriendo Todavía. es, exacto, todavía. Lo que estamos sufriendo ahora es que si no lo despertamos, lo que va a pasar es que sí vamos a ser el menor, sí vamos a pasar por dificultades y sí podemos sufrir en esa manera como sufrieron ellos en esos tiempos. Por eso es que tenemos que estar acuerdos y tener voz altas y decir lo que es buenos y lo que es malos, revelados por la voluntad moral de Dios, que es la palabra de Dios. Hay personas que son cristianos que cuando se convierten a políticos, se les olvidan todo eso. Ellos más que siguen el movimiento por no lo que el Señor los reveló a ellos, por la palabra de Dios. Eso tiene que parar. Nosotros tenemos que acordarnos es qué bueno es la cruz. Que para los gente que no conocen Jesús van a decir que esos son bulerías. Loqueras. Pues Jesús, la cruz es bien para nosotros. Es la respuesta para el pecado del mundo. Y eso es el evangelio, que tenemos que revelarlo a las personas que no tienen conocimientos. Entonces, invitarlos a la iglesia para ayudarlo a ellos, disipularlo a ellos, para que ellos puedan ser maduros en el Señor y equiparlo a ellos para que ellos puedan seguir trayendo la palabra en otros lugares. Que nosotros no somos dueños de nadie, es que si el Señor lo llama a ellos para ir a otro lugar, es para el propósito de Dios. Y tener eso en mente. Igualmente para nosotros, que el Señor puede mover a cada uno de nosotros, porque es para la gloria de Él. And I'll leave it to you guys. Tenemos que recordar también que todos los apóstoles, la mayoría, con la excepción de Juan, de la información que tenemos históricamente, todos murieron a través de la cruz, fueron no sé decirlo en español, martyred for the word of God, para la palabra del Señor, por predicar la palabra del Señor, fueron crucificados, fueron matados con espada, fueron apriedados, fueron de muchas diferentes formas, lo mataron, que fue, en otra palabra, una muerte sufrida, una muerte dolorosa, pero estaban prestos para morir por Cristo, porque no querían escuchar la palabra del Señor. El apóstol Pablo mismo, conocemos cuántas veces lo dejaron por muerto, ¿verdad? Y él se levantaba, se sacudió y siguió en el camino para servirle al Señor. Y quizá hoy en día para nosotros aquí en los Estados Unidos no viene de esa forma, pero nosotros sufrimos cuando hablamos con nuestra familia y no quieren escuchar. Es como que si nos tiran una piedra o se burlan diciendo, tú con tu palabra, tú tanto, Cristo, tú tanto esto y aquello, y eso duele también. Es como que si cogieron y nos tiraron, nos tiraron una piedra también, es un sufrimiento. Nosotros sí sufrimos y en ese sentido no debemos de huir de eso. Siempre buscamos sabiduría de parte de Dios para saber cómo llegarnos a ser queridos o personas que no conocemos para aplicarle la palabra del Señor, pero no tener miedo a la respuesta que nos trae dolor, que nos trae como una ¿verdad? Una smack in the face, so to speak. You're muted, Pastor. Una bofetada. Una bofetada, gracias, hermano. ¿Sabe? Yo lo que también he podido ver que el sufrimiento, aunque duele, porque va a doler, también nos lleva a ese momento de reflexionar.
debemos tomar ese tiempo para pensar un poco más en nuestra relación con el Señor. Y si tú verdaderamente estás conmigo, Señor, y yo creo que tú estás conmigo, tú me vas a ayudar a salir hacia adelante. Fortaleza. Pero esa confesión que hacemos tiene que venir, viene por la humildad, porque tenemos que humillarnos. Y muchas veces no queremos humillarnos y queremos pelear en la carne. Queremos pelear en la carne este sufrir que sentimos muchas veces. Pero Dios nos llama a nosotros a humillarnos y entonces entrar en un momento de suplicación, de supplication. This is, esto un poquito, y muchas veces, mira, estamos en un lugar, bueno, yo estoy contento que estamos haciendo esto, ya estamos hablando de estos temas, porque no estamos diciéndote a ti, mira, mándame 5 pesos, te voy a mandar un paño para que se lo ponga en la cabeza a tus hijos y Dios te lo va a salvar. No te estamos diciendo eso. Estamos diciendo que esto es una relación genuina con un Dios vivo, poderoso y real, que demanda de nosotros buscarlo a Él, entregarnos a Él, humillarnos delante de Él, venir delante de Él con suplicación, con peticiones, pero con una actitud, una posición de humildad. Y eso es difícil muchas veces. Nada, yo no voy a hacer eso, yo no voy a decir nada, yo no quiero. Espérate, ¿estamos hablando de Dios o estamos hablando del jefe tuyo? De un boss de la calle somewhere. Lo estamos presentando delante de Dios. Y muchas veces permite este sufrimiento para arreglarnos a nosotros. Eso es lo que dice la Biblia. Que este sufrir, esta tribulación produce carácter en nosotros, produce esperanza. I'm going to get through this. Yo sé que si tenemos la mente bien puesta en el Señor, porque hay promesas. Cuando vienen los problemas, yo sé que es difícil, pero el que te está hablando aquí, yo sé que Darby, Myrna, yo, podemos hablar de experiencia, porque hemos pasado y vamos a pasar más cositas. Porque Pablo dice, mira, pasamos por estos sufrimientos y estas tribulaciones, paraphrasing, en 1 Corintios habla de que, pero pasamos por estas cosas, ¿sabes para qué? Para poder ayudar a otros, para poder testificar a otros. Mira, yo pasé por esto, yo te entiendo. Tal vez tú no vas a pasar como yo pasé, pero te puedo asegurar de que Dios te va a sacar hacia adelante. Just hang on a little longer, you know? So, yes, brother, go ahead. No, iba a decir, ese es perfecto. Si sacan de todo lo que hablamos hoy es que te guantes un poco más de Jesús, porque el ser humano te puede fallar, pues Jesús no falla. Amén. De todo lo que estamos pasando, tenemos que aguantarnos de la verdad, que es Jesús murió en la cruz, resucitó, lo salvó a nosotros por la sangre de él y él va a venir para atrás para nosotros. Eso es lo que tenemos que recordarnos cuando pasamos lo que estamos pasando en sufrimiento. Todo esto es temporario. A un punto se va a acabar. Si no se acaba mañana, se acaba cuando venga para atrás. O se va a acabar a un punto, como quiera. So, si queremos estar en el cielo con él, lo que tenemos que hacer de la parte de nosotros, esperar, por someternos y seguir siendo el trabajo que lo llamamos nosotros ser, que es ser discípulos. Primero nosotros ser discípulos y discipular a otros. So, eso es llamado de nosotros. So, Dios quiera que esta lección sea una bendición. Nosotros siempre lo gozamos con la palabra. Aquí nosotros podemos seguir comiendo. Pues sabemos que hay algunas cosas que ustedes tienen que hacer en los días. Que el Señor les siga bendiciendo y gracias por estar con nosotros y gracias por participar. Tratamos a contestar todo lo que se escribió, pues muchos de ustedes compartieron versículos que eso dice que ustedes están en la palabra, que gloria a Dios, que están en la palabra. So, gracias por estar con nosotros y que Dios lo bendiga. Amén. Amén. And I stopped the live stream.